me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas. ¿De qué? ¿De ropas de qué? Wow. 5. Y después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Wow. Espíritu Santo, yo te doy gracias, Señor, en este momento. Tú eres la persona más importante, Señor, en medio de tu iglesia, Señor, porque tú nos llevas a Cristo. Tú nos llevas, Señor, a entender, Señor, la obra redentora de Cristo. Tú nos llevas, Señor, a ser cada día mejores para ti. Yo declaro, Señor, que los corazones son abiertos, Señor, para entender y comprender tu palabra. Hoy declaro que hay espíritu de revelación, de entendimiento, Señor, y se abren las mentes y los corazones, Señor, para entender y comprender tu palabra, la palabra revelada por el Señor Dios. Gracias, precioso Espíritu Santo, en este momento, Señor. Y declaro, Señor, que hay un fuego que abraza, Señor, a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. Amén. He titulado esta palabra: a prueba de fuego. Bueno, pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el fuego con el vestido de gala? ¿Cierto? Muchas mujeres se vinieron hermosas, lindas, como princesas del Señor. Pues quiero decirles que tiene que ver mucho, porque una cosa me lleva a la otra. Así que hoy les voy a hablar del fuego de Dios. Pero antes quiero preguntarles: ¿cuál es el lema del 2021 de este año de la Visión Roca Sólida? A ver, alguien que me diga. ¿Cómo? Todos, ¿cómo es? Nuevos comienzos. Esa es la visión de este año. Pero para que haya nuevos comienzos, necesitamos del fuego de Dios. Esta palabra el Señor me la dio cuando yo empecé en la Visión Roca Sólida. Y este año el Señor volvió a confirmarla. Volvió y me la entregó. Pero fue una palabra que la entendí tan claro para mi vida, que sé que hoy usted la va a entender tan claro para su vida. Y las primeras predicaciones de este año, todo el tiempo el pastor habló del fuego de Dios. No sé si usted se acuerda del fuego de Dios. Y hace 8 días la predicación, mi hermana Sirley predicó del profeta Zacarías. Qué lindo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, a unir a la iglesia. Y sé que esa palabra es de mucha bendición. Así que la iglesia de Jesucristo debe ser a prueba de fuego, porque estamos viviendo tiempos difíciles, porque estamos viviendo los últimos tiempos donde se está cumpliendo la profecía más segura, que es la palabra de Dios, donde es evidente la generación que se está levantando hoy en día, una generación rebelde, inmoral, carnal y desobediente. Y hay 2 corrientes muy fuertes que hoy en día se está levantando, o 2 señales también muy fuertes antes del fin. Y lo más tremendo es que están siendo muy evidentes. Uno es la inmoralidad sexual, donde el Señor nos lo advirtió, donde hoy en día la gente quiere vivir conforme a sus deseos, quieren vivir en sus pasiones vergonzosas, donde el hombre y la mujer han cambiado su uso natural, donde ya no es importante la familia, el matrimonio, la vida, como lo estableció el Señor, como está en la palabra del Señor,
sino que ahora lo están estableciendo como ellos creen, como ellos piensan. Matrimonios del mismo sexo, matrimonios hasta de 3 personas, donde ya es normal la fornicación y el adulterio y toda clase de desorden sexual. Y mi pregunta es, iglesia, ¿se está cumpliendo la palabra? Se está cumpliendo. Y hay otra corriente muy fuerte que es la apostasía. Y el Señor nos lo advirtió también, que es muy fuerte. Dice el Espíritu Santo, dice a la iglesia que en los últimos tiempos muchos abandonarán la fe que se apartarán para seguir inspiraciones engañosas, escuchando doctrinas de demonios. Esta es la generación que se está levantando. Una generación que ya no es importante la obediencia, ya no es importante la autoridad, ni mucho menos la sujeción. Ya no es importante el congregarnos. Es impresionante escuchar personas que ya no es importante venir a la casa del Señor, sino que ahora reciben la palabra en sus casas y ya. O vienen cada 8 días. Yo digo, Señor, cada 8 días y 6 días por fuera, donde el mundo está bombardeando. Ya no es importante entonces la unidad de la iglesia ni un pastor. Pero esta es la generación, el Señor me decía, esta es la generación que se está levantando, pasando y pisoteando los principios del Señor. Una generación que quiere gobernarse a sí misma. Y son señales antes del fin. Porque, iglesia, no puedo continuar sin decirle, Cristo viene pronto por su iglesia. Y todo el tiempo deberíamos decirlo en el altar, para recordarle a la iglesia que necesitamos prepararnos para irnos con el Señor. Y el Señor viene por una iglesia santa y genuina. Amén. Cristo viene pronto. Por eso es importante que así como se ha levantado esta generación mala y perversa, es necesario que se levante una generación de Dios. Una generación que se levante en el fuego del Señor. Una iglesia que entienda cuál es el fuego de Dios. Porque esta es la iglesia que va a permanecer. Esta es la iglesia que va a estar firme en medio de estas corrientes tan fuertes. Así que a través de la palabra vamos a mirar por qué es necesario que la iglesia sea prueba de fuego. Y vamos a verlo conforme a la palabra del Señor. Todos muy atentos. Si usted trajo un lápiz, un esfero, apunte las citas, porque le voy a dar muchas citas como tarea para que las lea en la casa. Porque para leerlas necesitamos hacer una vigilia hasta las 6 de la mañana, pastor. Vamos a leer Zacarías 2:5. Este sí lo vamos a leer. Dice la palabra del Señor, Zacarías 2:5. Dice el Señor, todos, dice Dios, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Wow, el Señor dice, aquí el Señor le estaba diciendo a Israel, pero el Señor también nos está diciendo a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo? Yo seré para ella. Yo seré para la iglesia ese muro de fuego en derredor. En derredor quiere decir que rodea. Alrededor, dice otra versión. El Señor está diciendo, yo seré para ella columna de fuego. Aquí el Señor está hablando de su fuego abrasador. Él quiere rodearnos con su fuego. ¿Por qué el fuego? Porque el fuego de Dios en mi vida produce cosas sobrenaturales. El fuego de Dios en mi vida produce cosas ¿qué? Sobrenaturales. Yo soy natural, pero en Dios suceden cosas ¿qué? Sobrenaturales. Y vamos a ver algunas cosas que hace el fuego de Dios en mi vida. Lo primero que hace el fuego de Dios en mi vida es que el fuego de Dios evidencia mi condición. El fuego de Dios evidencia mi pecado. Es lo primero que hace el fuego de Dios.
El fuego de Dios evidencia quién es quién en Dios. El fuego de Dios evidencia cuál es el verdadero hijo de Dios. Cuando nosotros iniciamos la vida en Jesucristo, que decidimos seguir al Señor, debemos entrar por el muro de fuego. O entramos o entramos. Perdóneme, pero no hay otra forma para ver su gloria. No hay otra forma para ver su poder. No hay otra forma para ver cosas sobrenaturales en mi vida. No hay otra forma para ver la verdadera bendición del Señor. Por eso el Señor aquí en Zacarías dice: para gloria estaré en medio de ellos. Y por eso muchos no resisten. Muchas personas apenas sienten el fuego de Dios, se van, se devuelven. Por eso muchos de los que estaban ya no están, porque no soportaron el fuego de Dios. El fuego de Dios produce en mí una reacción. Es como cuando usted mete su dedo en la llama, en el fuego. ¿Cuál es la reacción? ¿Cierto? Esa es mi reacción. Se devuelve. Y en lo espiritual es igual. Es lo mismo en lo espiritual. Porque es que el fuego duele. El fuego cuesta. La carne se resiente. La carne le va a decir: no, no quiero. Y hay otros que prefieren ver el fuego de lejos. Aquí sentadito, pero de lejos, a distancia del fuego, que no me toque. Por eso muchas personas que vienen a la iglesia no pasa nada sobrenatural en sus vidas. Siguen siendo personas carnales que viven solo lo natural. Personas tibias, cuando el Señor dice que a los tibios los vomitará de su boca. O son fríos o somos calientes, pero en lo caliente es el fuego de Dios. Y hoy el Señor, yo sé que está hablando, porque no podemos volvernos religiosos, venir al servicio como un ritual más. En Cristo deben pasar cosas sobrenaturales. Cuando yo vengo a Cristo, algo debe pasar en mi vida. Aquí en Zacarías, en el capítulo 3, me gustaría que me quitaran el ventilador un poquito. Gracias, mi Daisy. Gracias. Zacarías, aquí en el capítulo 3, hay dos personajes: Zacarías y el sumo sacerdote Josué. Zacarías es un profeta de Dios. Voy a narrarles un poquito aquí conmigo. Gracias. Aquí a todos atentos a la palabra. No nos vamos a distraer, porque yo sé que hoy el Señor está hablando a su vida. Quiero narrarles un poquito lo de Zacarías. Zacarías es un profeta de Dios que acompañó a los judíos de regreso a Jerusalén, porque ellos habían estado cautivos en Babilonia durante 70 años. 70 años estuvieron en el exilio. Exilio significa lejos de casa. 70 años lejos de Jerusalén, donde habían estado allí esclavizados, subyugados y humillados, porque habían abandonado al verdadero Dios, porque se habían ido tras dioses paganos y ajenos, porque se habían mezclado con naciones que el Señor les dijo que no hicieran. Y Zacarías significa Dios recuerda. Diga: Dios recuerda. Dios recuerda todo el tiempo su palabra. Dios recuerda, y hoy nos está recordando que es necesario que la iglesia entre en el fuego de Dios. Zacarías aquí está exhortando al pueblo a volverse a Dios, a volverse de sus malos caminos. Les dice: espero que hayan aprendido de la prueba de fuego durante esos 70 años. Espero que hayan aprendido a ser un pueblo fiel. Espero que hayan aprendido a ser un verdadero
pueblo de Dios. Porque es que el regreso de la cautividad del pueblo de Israel tenía un propósito. El haber pasado por esa prueba, por ese fuego de la prueba durante esos 70 años tenía un propósito para el pueblo y para el sumo sacerdote, y era la reedificación del templo. Era reconstruir el templo, construir la casa de Dios, para que el pueblo de Dios pudiera ir y deleitarse en el Señor, pudiera ir y ofrecer sacrificio de alabanza al Señor. Venir a la casa del Señor para nosotros debe ser un deleite, hermanos. Y en Esdras capítulo 5 y capítulo 6, para que usted lo apunte ahí, usted lo va a leer en su casa, y ahí le describe todo cómo fue la reedificación del templo, y fue glorioso. Cuando yo lo leí me gozaba, porque la conclusión es que el pueblo se goza en la casa del Señor. Amén. Y aquí en Zacarías, el versículo 1, capítulo 3, 1, vamos al 1. Vamos a ver la primera parte. Yo quiero que usted esté conectado con esta palabra. Versículo 1 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Hasta ahí. Vamos a verlo despacio. Aquí el profeta Zacarías dice que tiene una visión y ve al sumo sacerdote Josué en presencia delante del ángel de Jehová. El ángel de Jehová era la misma presencia del Señor Jesucristo, porque en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová era la forma en que el Señor Jesucristo se manifestaba. Y Josué estaba delante del mismo Señor. Y este Josué no es el mismo que conquistó la tierra prometida, porque cuando escuchamos Josué, de una vez uno dice: es el que conquistó la tierra prometida. No, este Josué fue la primera persona elegida para ser sumo sacerdote de Israel después del exilio. Este Josué era la máxima autoridad para el pueblo de Israel, la máxima autoridad espiritual para el pueblo de Israel. Josué representaba al pueblo de Israel, era de alto rango para el pueblo de Israel. Y aquí el versículo 3 nos muestra cómo estaba Josué. Dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles. ¿Cómo estaba? Con vestiduras viles. En la visión, el profeta Zacarías puede ver la condición en que estaba el sacerdote Josué, vestido de vestiduras viles, sucias, impuras, estaba mal. Y estas vestiduras representan la condición pecaminosa tanto del sumo sacerdote como del pueblo de Israel. Pero se evidenció su condición porque ellos pasaron por el fuego. Iglesia, el fuego de Dios es lo único que evidencia mi pecado. Es lo único que evidencia mi rebelión, mi condición. El fuego de Dios es lo único que saca a la luz lo oculto, que saca a la luz lo que no sirve de mi vida. Y esto es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural que solo pasa con el Señor. Porque hay mucha gente que está mal y dicen que están bien. Yo estoy bien. Y hay mucha gente que se cree buena, pero al cielo no va a ir gente buena. Al cielo va la gente que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Dele un fuerte aplauso al Señor, que reconoce su obra. Gloria a Dios. Así que lo primero que hace el fuego de Dios es evidenciar mi condición. 2, ¿qué más hace el fuego de Dios en mi vida? El fuego de Dios me lleva a humillarme delante del Señor.
me lleva a humillarme delante del Señor y a reconocer mi condición, porque ya se evidenció. Pero el fuego de Dios también me lleva a humillarme delante de Él y reconocer mi condición, reconocer mi pecado, porque el reconocimiento, escucha iglesia, me lleva a tener un verdadero arrepentimiento genuino. Vuelvo y lo repito. El reconocimiento me lleva a un verdadero arrepentimiento genuino. Cuando hay un verdadero arrepentimiento suceden tres cosas. Uno, pido perdón. ¿A quién? Al único que tiene el poder para perdonar pecados, se llama Jesucristo. En el Salmo 51, todo el capítulo 51, apúntelo, usted lo va a leer en su casa. Salmo 51, el salmista le dice al Señor: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Pedir perdón es necesario para que haya un verdadero arrepentimiento. Dos, confesar mi pecado. Salmos 32, todo el capítulo. Usted dirá, la hermana Estela puso mucha tarea, pero qué lindo es llegar a la casa y volver a leer la palabra del Señor, porque en intimidad el Señor nos va a revelar más cosas. Y confesar mi pecado, dice en el Salmo 32, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No lo tapé, no digo estoy bien, sino que cuando estoy humillado delante del Señor declaro y confieso. Y dice, no encubrí mi iniquidad y confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste mi pecado. Es necesario confesar y declararlo. ¿Sabe por qué dice el Señor que debemos confesarlo? Porque ahí se evidencia qué tan sinceros somos delante del Señor. Porque hay gente que dice, Dios todo lo sabe, pero Dios dice, yo quiero saber qué tan sincero eres delante de mí. En primera de Juan 1:9 dice la palabra: si confesares tus pecados. Vamos a mirarlo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y de pronto hemos escuchado esto, los que han hecho discipulado uno saben esto, pero ¿qué tanto lo vivo? Y tres, para que haya un verdadero arrepentimiento genuino, apartarme del pecado. En Proverbios 28:13 dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará. El que los guarda ahí, dice, no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es necesario apartarnos de todo pecado, porque hay muchos que hemos pedido perdón, han pedido perdón, muchos lo han confesado, pero muchos no se han apartado. Entonces no ha habido un verdadero arrepentimiento. Y aquí en Josué, volvemos a Josué, al sacerdote Josué. Esto era lo que estaba pasando en la vida de él. Estaba humillado delante del Señor, humillado en la presencia del Señor. Y esto es algo sobrenatural que solo sucede en Jesucristo. Hay gente que cree que Dios los tiene que aceptar como están, y no. Dios está llamando gente al arrepentimiento, gente al arrepentimiento, al verdadero arrepentimiento. El fuego de Dios me hace radical ante el pecado. Tomo una decisión radical en el Señor, y en Cristo Él me hace tomar decisiones. Y yo sé que hoy muchas personas van a tomar decisiones en el Señor. Muchos van a tomar una decisión, van a salir de acá y van a empezar a actuar, y van a decir no más.
con el pecado. Amén. ¿Cuántos están recibiendo la palabra del Señor? ¿Cuántos la están entendiendo? ¿Qué más produce el fuego de Dios en mi vida? Tercero, el fuego de Dios me prueba. Diga, el fuego de Dios me prueba. La iglesia de Jesucristo debe ser a prueba de fuego. El fuego de Dios me prueba. ¿Por qué? Porque la prueba es un examen de Dios. Es un examen de Dios para evidenciar qué es lo que hay todavía en mi corazón. ¿Qué todavía hay en mi corazón que tengo que sacar y arrancar de mi vida? Para eso es la prueba. Y Cristo formar su carácter en mí. Para eso es la prueba. Yo quiero que miremos dos salmos. Salmos 11:5. Toda la gloria sea para el Señor. Salmos 11:5 y Salmos 17:3. Aquí nos va a decir la palabra para quién es la prueba y para qué es la prueba. Salmos 11:5. Dice el Señor: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Vamos al Salmo 17:3. Dice: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche y me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. O sea, ¿para qué es la prueba? Diga, para hallar. ¿Y para quién es la prueba? Para los justos de Jehová. La palabra justos viene de la palabra justificación. O sea, para los que hemos sido justificados por Jesucristo, por su obra redentora en la cruz del Calvario, para los que hemos sido lavados por su sangre preciosa. La justificación es la obra hecha por Jesucristo, en el cual nos presenta justos ante Dios. O sea que la prueba, ¿para quién es? Dígalo sin miedo. Para los hijos. La prueba son para los hijos. La prueba no es para el impío, para el inconverso, como lo dice la palabra. ¿Qué es lo que pasa en ellos? En ellos están viviendo son las consecuencias de su pecado. En ellos están viviendo la paga del pecado. En ellos está la ira de Dios, porque el Señor dice que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Pero gloria a Dios, porque el Señor nos prueba. Los hijos de Dios debemos ser probados. Y hay 3 textos, hay muchísimos. Yo saqué muchos textos, pero vamos a mirar 3. Primera de Pedro 4:12. Vamos al libro de Pedro. Primera de Pedro 4:12. Dice el Señor. Primera de Pedro 4:12. Dice: todos amados. ¿Dónde están los amados del Señor? Dice, qué lindo es el Señor. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Por qué nos sorprendemos? Dice, no se sorprendan. Es la forma en que el Señor trabaja en el corazón de sus hijos. Dice, no os sorprendáis. O sea, no se nos haga. Aquí más adelante dice: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño en Dios. O sea, no debemos decir: ¿por qué? ¿Por qué a mí? Sino, Señor, ¿para qué? ¿Qué es lo que tú quieres que yo saque de mi vida, Señor? Quiero aprender, Señor. Primera de Pedro 1:7.
Ahí atrasito, primera de Pedro 1:7. Vamos a leer primero el 6, el 6 y el 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. O sea, aquí es, si es necesario, dice el Señor. El 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. O sea, aquí el Señor nos está diciendo que la prueba de los hijos de Dios es más valiosa que el oro, porque es perecedero. Pero nosotros nos está diciendo que es más valioso. Ahora dice: sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que la prueba me lleva más a Cristo. La prueba me lleva más al Señor. Y en 1 Corintios 3:13. Tengo muchos textos, así que vamos a ejercitarnos mucho en la palabra del Señor. En 1 Corintios 3:13 dice la palabra del Señor: la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Cómo? Se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. O sea, ahí está diciendo la palabra todo lo que les he dicho, ¿cierto? Se revela, nos muestra qué hay en mí. Dice: y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. A veces estos temas no nos gustan mucho, pero cuando veamos el final y la conclusión de esta palabra, usted va a decir: oh Señor, porque la prueba del fuego nos lleva a un resultado. Así que la prueba de Dios tiene un propósito, tiene un resultado, tiene un para qué. Hay un para qué. Es para santificarnos y purificarnos, porque Él nos quiere más cerca de Él. Y nadie se acerca al Señor con vestiduras viles e impuro. Y por eso el Señor nos quiere santificar. Es para transformarnos y restaurarnos, porque el Señor endereza lo torcido de nuestra vida. Amén. Es para promovernos, para madurar. Promovernos es que el Señor no quiere que nos quedemos ahí. El Señor no te quiere en una silla. El Señor te quiere promover, porque hay un potencial. No es su potencial, es el potencial de Dios en tu vida, en mi vida. Y ese es el que el Señor quiere: promoverte, madurar, para que no seamos niños fluctuantes y no seamos niños pataletosos, sino que seamos personas maduras para estar firmes en el Señor, para llevarnos, ¿para qué más la prueba? Para llevarnos a un nivel mayor, para llevar verdadero fruto, para ver su gloria, para ser llenos del Espíritu Santo. Y hay muchos más beneficios de la prueba. El Señor trabaja todo el tiempo en nosotros. Así que por más que nuestra prueba sea difícil, por más difícil que sea, la prueba no nos va a destruir. Escúcheme, la prueba no nos va a destruir, no nos va a dañar. La prueba no es para retroceder, la prueba no es para desistir. Cuando nosotros pasamos una prueba fuerte con mi esposo,
En ese momento entendíamos que necesitábamos, que algo estaba haciendo en nosotros el Señor. Y lloramos. Y en ese tiempo el Señor nos permitió estar solos, nos llevó lejos, solos. Ni la familia de mi esposo ni mi familia, solo el Señor dijo, solamente es esta familia conmigo. Y el Señor allí trabajó con nosotros. Y a pesar de que fue duro para nosotros, persistimos, seguimos, y el Señor nos dio la victoria. Gloria al Señor. Así que gócese, porque el Señor trabaja y seguirá trabajando en nuestras vidas. Pero hay algo, iglesia, y quiero hacer aquí un paréntesis, porque quiero devolverme a otro tiempo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, que estaba esclavizado, dice el Señor que salió a un desierto. ¿Por cuántos años? ¿Cuántos? 40 años. Y el Señor lo permitió. En Deuteronomio 4:36, cuando yo lo leo y vuelvo y lo leo, digo, Señor, el Señor dice, para afligirte, para probarte, para saber qué hay en tu corazón, si había o de no guardar la palabra. Si en medio de la prueba guardamos todavía la palabra del Señor. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Y en Deuteronomio 8, de 2 al 4, apúntelo para que usted lo lea. En medio del desierto, Dios le mostró su gran fuego. Los que han leído Éxodo, Deuteronomio, entienden. En medio del desierto el Señor les mostró su gran fuego y les hablaba en medio del fuego. Pero el pueblo de Israel no entendió. El pueblo de Israel tuvo temor del fuego. ¿Me está escuchando, iglesia? Tuvo miedo del fuego, porque ellos pensaban que ese fuego de Dios los iba a destruir. Ellos dijeron, vamos a morir, vamos a ser consumidos por ese fuego. Pero no entendieron que el fuego de Dios era para que ellos vieran la gloria de Dios y conocieran al verdadero Dios. No entendieron que el Señor quería hablar también con ellos en el monte. No solamente era para Moisés, porque es que Dios no hace acepción de personas. Era para todo el pueblo de Israel. Pero como ellos no lo entendieron, ¿sabe qué le dijeron a Moisés? Moisés, vaya al monte, suba usted y hable usted con el Señor. Y lo que el Señor le hable, entonces viene y nos cuenta y nosotros obedecemos. Perdieron el privilegio de hablar directamente con el Señor. Por eso esta generación no entró a la tierra prometida, porque no entendieron. Y algo que el Señor me decía es que hay muchas personas que le temen al fuego de Dios. Hay muchas personas que quieren vivir del fuego de Dios de otros. Ore por mí, ore por mi esposo. Yo pido oración. Sí, está bien el grupo de intercesión y oramos. ¿Sí o no, mi hermana Ángela? Pero el Señor quiere que usted vaya a la presencia del Señor, al fuego de Dios, y experimente el fuego del Señor y la respuesta de Dios. Que usted mismo lo experimente. Pero no dependemos del fuego de otras personas, porque la salvación es individual, porque el fuego de Dios es individual. En Isaías 43, el 2 y el 3, gloria a Dios por la lluvia. Gloria a Dios. Amén. Isaías 43, 2. Mire lo que dice el Señor en la segunda parte, pero vamos a leerlo todo. Dice el Señor: cuando pases por las aguas, yo estaré ¿qué? Contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, ¿qué dice? No te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué nos está diciendo el Señor?
debes pasar por el fuego. Debes pasar por el fuego de Dios. Pero tranquilo, no te va a pasar nada, porque ahí en medio de la prueba está el Señor. Ahí en medio de esa prueba, porque el fuego del Señor nos prueba. Pero debemos pasar. No nos va a pasar nada. Y algo aquí, quiero que volvamos a Zacarías, porque en medio de la prueba hay un enemigo. En el versículo 1 dice: y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarlo. ¿A quién estaba acusando? A ver, no me van a bostezar. Aquí hay una presencia sobrenatural y usted lo tiene que entender. Usted tiene que entender lo que en este tiempo el Señor quiere introducir a la iglesia. Dice, ¿a quién estaba acusando? Al sacerdote Josué. Dice, Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, para acusarlo, para señalarlo, para juzgarlo, porque Satanás es atrevido. Eso es lo que hace Satanás, acusar a sus escogidos. Satanás no puede tocarnos, no puede tocar a sus hijos, pero él se acusa. ¿Sabe que en medio de la prueba con mi esposo, qué hacía el enemigo? Usaba a su jefe para decirle: ¿dónde está su Dios? ¿Usted no es que es cristiano? ¿Cuántos han escuchado esas? Usted que va a la iglesia, pero mire. En Apocalipsis 12:10, quiero que miremos Apocalipsis 12:10. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¡Qué atrevido! Porque Satanás es padre de mentira. Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Satanás tuerce y distorsiona todo lo que Dios te ha dicho. Satanás quiere hacerte ver que la prueba te va a destruir, cuando el Señor ha dicho: no, la prueba no te va a destruir, no te va a dañar. Pero Satanás quiere hacerte ver que sí te va a destruir. Y por eso muchos retroceden y bombardea en nuestra mente para ver las circunstancias. Y hay mucha gente que dice: es que Dios no me bendice, es que Dios no me escucha. Y empiezan. ¿Por qué? Porque Satanás ha bombardeado la mente. Porque Satanás quiere destruir propósitos. Eso es lo que quiere Satanás. Pero aquí se levanta el Señor. Aquí se levanta en Zacarías, el Señor se levanta. En el 2, y Jehová le dijo a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén. No solamente somos llamados, sino somos escogidos del Señor. Dice: Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿No ves que ha pasado la prueba de fuego? ¿No ves que Él sí va a cumplir mi propósito? Guau. El Señor pelea por sus hijos. Dele un fuerte aplauso al Señor. El Señor pelea por sus hijos. Tenemos al abogado de abogados, a Jesucristo. Él pelea por nosotros como poderoso gigante. Él intercede por nosotros. Él nos justifica. Él nos protege. Salmos 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los, dígalo duro, y los defiende.
¿De qué nos defiende? De todos esos señalamientos. Porque Él nos cuida como a la niña de sus ojos. Somos un pueblo especial en las manos del Señor. Amén. Gloria al Señor. Doy gloria a Dios. Toda la gloria sea para el Señor. Y damos gracias al Señor por su obra perfecta para nosotros como iglesia. La prueba de fuego, ahí en la prueba de fuego, nos aprueba o nos desaprueba. La prueba de fuego nos aprueba o nos desaprueba. La palabra del Señor habla de reprobados en 1 Corintios. La palabra reprobar. Muchos han sido reprobados. Muchos han sido deprobados. O sea que no han entendido. Y el Señor dice, repite el año. Tienes que repetir el proceso porque no lo has entendido. Te quiero enseñar el camino en que debes escoger. Pero necesitas entender. Vuelve y pasa por el desierto. Vuelve y pasas por la prueba porque necesitas entender que hay cosas en tu corazón que necesito sacar. Pero necesitas entenderlo. Pero aquí Josué fue aprobado por Dios para ocupar un lugar de privilegio. No sé si usted lo está entendiendo, pero cuando yo leí esta palabra la entendí para mi vida. Y espero que esta palabra sea revelada y dentro de su interior suceda una explosión. Algo sobrenatural pasa en nuestras vidas. Y Josué fue aprobado para ocupar un lugar de privilegio. ¿Cuál lugar? Ser sumo sacerdote de Dios, ministro de Dios en medio de Israel. Los hijos de Dios debemos ser aprobados por Él. ¿Qué dice en 2 de Timoteo 2:15? 2 de Timoteo 2:15. Wow, este versículo lo aprendí desde muy niña y nunca lo he olvidado. Dice el Señor: procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. Aprobado. ¿Qué más? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado y que usa la palabra del Señor. Qué lindo, porque Josué fue aprobado por el Señor. Y algo pasó sobrenatural sobre este hombre. El versículo 4 de Zacarías. Estamos nuevamente en Zacarías. Versículo 4. Zacarías 3:4. Mire lo que pasó con él. Wow, viene lo hermoso, lo que nos gusta. 4. Y habló el ángel y mandó y ordenó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Wow, te he hecho vestir de ropas de gala. Wow, dale un fuerte aplauso al Señor, como para Él. Amén. Gloria a Dios, porque debemos vestirnos dignos para el Señor. Y el vestido de gala, escuchen, es un vestido sobresaliente, lucido, que se exige para una fiesta. ¿O usted va a una fiesta con vestidos viles, sucio, despeinado? No. Usted va a la fiesta con el mejor vestido, un vestido de gala, ¿cierto? Y esto tiene un significado espiritual. El vestido de gala significa posición en el Señor. Es un lugar de privilegio. Significa el sentarme en lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6.
Y juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo, dígalo, con Cristo. Juntamente, junto con Él, junto con mi amado. Dice, nos resucitó. Cuando habla de resucitar, quiere decir vida. Y nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué lugar de privilegio y qué lugar de autoridad. Pero nadie se puede sentar junto al Señor con ropas viles. Nadie puede sentarse, porque Él es santo, porque Él no lo exige. Y muchos dicen este versículo, sí, Señor, junto a lugares celestiales. Pero eso se cumple cuando yo he aprendido a pasar por el fuego de Dios para ocupar este lugar de privilegio. Estas ropas de gala representan la vida en Cristo. Yo reflejo a Cristo. Yo huelo a Cristo. Cuando yo veo en algún lugar y una persona endemoniada, tiene que ser libre, porque huelo a Cristo, porque represento a Cristo. Tiene que suceder algo, porque no podemos hablar de cosas sobrenaturales y no pasa nada sobrenatural. Y el versículo 5 de Zacarías, y después dijo, pongan. Wow, no sé si lo está entendiendo, pero yo sí, y me deleito cada vez que lo estudio. Dice, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. La mitra era una tela o un turbante que llevaba en la cabeza el sumo sacerdote. En su frente era hecho en lino fino. Y en su frente había una placa de oro, insertada con una frase que decía, santidad a Jehová. Iglesia, santidad a Jehová, porque sin santidad nadie verá al Señor. El Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Y el Señor puso esa mitra, dijo, pongan mitra, quítenle esas vestiduras, pónganle vestido de gala. Y ahora le pone una mitra que significa posición real en el Señor, posición especial junto con el Señor. Pero iglesia, ¿lo estamos entendiendo? ¿Cuál es la posición en el Señor? Apocalipsis 1:5. Aquí en Apocalipsis 1:5 es como la conclusión. 1, 5 y 6. Y pido Espíritu Santo que traiga revelación a su corazón y entendimiento, porque la palabra del Señor es viva. Amén. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, diga, me amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos amó y nos lavó. Primero es esto, porque hay gente que quiere el monte sin haber pasado por el valle. Hay gente que quiere gloria de Dios sin haber pasado por el fuego. Necesitamos pasar por donde el Señor nos ha dicho. El proceso es necesario. Y esta es una visión de fuego. Esta es una visión donde el Señor va a hacer cosas sobrenaturales. Y usted va a ser parte de ese avivamiento. Pero necesito entender que no es como lo estoy siguiendo con esa religión. Mira lo que dice el Señor. No es de una forma religiosa, sino es a entender. Dice, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo
y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Posición real. Dice: para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén, iglesia, diga amén. Amén. Así es, sí, Señor. Significa también sujeción a Cristo. Significa que sujeto mi voluntad a la voluntad de Cristo. Esta mitra también significa santidad a Jehová, pureza. Significa nueva identidad. Esa identidad como hijo de Dios significa una nueva visión. ¿Para qué Dios nos ha traído a este lugar? Hay gente que ha querido moverse de Restrepo y Dios te dice: Alejandra, no te puedes ir, porque Dios te va a formar acá y tienes mucho que dar para el Señor. Una nueva visión. ¿Para qué el Señor nos trajo a este lugar? ¿Para qué nos trajo los pies de Él? Para ir a ese lugar de privilegio, de compartir, de evangelizar, de dar, iglesia, mostrando a Jesucristo. Así que, iglesia, esta palabra es una palabra que el Señor me entregó. Y usted viera las veces que lo estudié, y usted viera las veces que traje y me profundicé en ella, porque no podemos seguir como estamos. El virus que pasó, muchos dicen la prueba es para el mundo y todo eso, pero la prueba fue para la iglesia, porque movió y mostró la condición de quién era quién en Dios. Muchos no han vuelto, otros se desenfocaron de la visión. En este virus se demostró quién era quién en Dios. ¿Quién es el verdadero hijo de Dios? ¿Quién es el que permanece en el Señor? Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Hoy es un día de decisión. Hoy es un día de decisión. El Señor me ha llevado a orar por unas mujeres. Y me le he acercado y les he dicho: estoy orando por ti, estoy orando por tu matrimonio, porque es tiempo de tomar una decisión de casarse. No es el otro año, no es cuando haya dinero, porque si mañana viene Cristo, ¿te quedas? Es tiempo de una decisión en Cristo. Mujer, sea decidida. Si a usted le toca hacer los documentos para casarse, hágalo. Si a usted le toca pedirle la mano a su esposo y llevarle la argolla y amor, cásese conmigo, pues hágalo. Hagamos locuras en Cristo con tal de agradar al Señor. Pero tenemos que agradar al Señor. Es el tiempo de decidir y decir: Señor, quiero vivir en el fuego de tu espíritu, porque no todo el tiempo va a ser prueba. Va a llegar un tiempo de honra, va a llegar un tiempo donde el Señor nos va a honrar y nos va a bendecir de una manera especial. Así que cierre sus ojos. Necesitamos meternos en el fuego de Dios para vivir un verdadero evangelio. Cierre sus ojos. No quiero que nadie, todos cierren sus ojos, porque aún los niños son llenos del Espíritu Santo. Ellos necesitan entender que ellos también necesitan del Señor. Cierre sus ojos. Necesitamos entender y vivir el verdadero evangelio de Dios, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y yo le invito a que usted levante su mano allí.
Las mujeres nuevas que han venido, levante sus manos, porque hoy es día de salvación. Hoy es el tiempo de arrepentimiento y decirle: Señor, perdón, Señor, porque he vivido como he querido. Dígale así al Señor: perdóname, Señor. Perdóname, Señor, y reconozco mi condición, Señor, porque he sido desobediente, Señor, porque he querido vivir conforme a las costumbres paganas, Señor. Pero hoy tú traes una palabra de salvación para mi vida, y diga: yo la recibo. Yo recibo esta palabra porque es tiempo de salvación. Diga: hoy yo declaro y decido, Señor, abrir mi corazón y permito que tú entres a mi vida. Dígale: y que seas el Señor de mi vida. Aparta todo ego, aparta, Señor, todo conflicto. Hoy se quebranta todo lo que no sea tuyo en estas vidas, y declaro que se rompe cadenas de opresión. Hoy declaro fuego de Dios sobre este lugar, porque será el inicio de lo que Dios va a hacer en su vida. Será el inicio de lo que el Señor va a seguir haciendo en su vida. Hay mujeres donde el Señor las va a empoderar. Hay mujeres donde el Señor las va a llevar a tomar decisiones, aunque para el mundo parezcan locuras, pero en Cristo, dígale: yo lo hago en obediencia a Cristo. Hoy se rompen ataduras, maldiciones. Hoy se rompe argumentos, corrientes del diablo. Hoy se rompe todo humanismo donde gobierna el yo. Dígalo: yo lo entrego a Cristo y quiero que tú gobiernes mi vida. Quiero que tú gobiernes mi vida en el nombre de Jesús, y vas a hacer cosas maravillosas. Hoy declaro el fuego de Dios. Hoy declaro presencia de Dios. Hay una manifestación del Espíritu Santo. Permita que el fuego de Dios, permita que el fuego de Dios consuma todo argumento, todo pensamiento. Lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Y yo declaro que la iglesia se levanta para entender estos tiempos, los tiempos del Señor. Es tiempo de salvación, es tiempo de salvación. Cada día debemos vivir como si hoy partiéramos con el Señor. Dígale: Señor, llévame a vivir una vida como lo dice tu palabra, Señor. Señor del cielo, en el nombre de Jesús, porque quiero lucir a Cristo. Quiero vestirme con vestiduras de gala que representan la vestidura de Cristo en mi vida. Ropas limpias, sin pecado, sin mancha. Quita, Señor, quebranta toda religiosidad, quebranta toda corriente, todo conformismo en el nombre de Jesús. Y Señor, tú nos vas a llevar a un nuevo tiempo, y es el nuevo tiempo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, porque en los últimos tiempos muchos tendrán visiones, sueños y revelaciones en el nombre de Jesús. Y el Señor te va a revelar lo que tienes que confesarle al Señor. Hay cosas ocultas, hay cosas que están guardaditas, pero solo en el fuego de Dios el Señor te va a evidenciar qué es lo que tienes que confesarle al Señor, que tienes que renunciar para vivir una vida que le agrada al Señor. Dios del cielo, te doy gracias, Señor. Gracias por cada mujer. Levante sus manos, dígale: Señor, yo recibo el fuego de tu Espíritu, Señor, y hoy decido vivir una vida que te agrade, Señor. Hoy decido, Señor, meterme en el fuego de tu Espíritu, Señor, porque tú eres real, porque tú eres fuego, Señor, porque queremos, Señor, entender la posición real en Cristo. Necesito entender la posición como hijo de Dios, que es un privilegio servirte y estar en tu casa, Señor. Es un privilegio, Señor. Hoy tú nos rodeas, Señor, con tu fuego abrasador. Fuego abrasador, fuego abrasador. Entendemos, Señor, que es el inicio lo que tú seguirás haciendo en las mujeres. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia.